Amén. Ahora, yo le pregunto a usted, si tocaran ahora mismo el shofar divino, ¿estaría usted viviendo en el Espíritu en este momento? Esta es una buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque vivir en el Espíritu, teológicamente, es control y dirección. El Espíritu Santo controlando tu voluntad, tu emoción, tu intelecto, tu impulso carnal, lo controla, lo dirige. El Espíritu Santo controla y lleva a la perfecta voluntad de Dios en el Espíritu, y eso es vivir en el Espíritu, según la teología. Fíjese bien, amados hermanos, cuando Jesucristo toque su shofar divino, si usted no está en el Espíritu, claro, si vive en el Espíritu, eres un candidato y una candidata contundentemente a ser arrebatado en décimas de segundo del planeta Tierra. Pero si no vive en el Espíritu Santo, desafortunadamente tendrás que quedarte en el arrebatamiento de la iglesia y pasarás unos 7 años aproximadamente de aquí en el planeta Tierra, la cual no se lo recomiendo a nadie, porque lo que viene para el planeta Tierra es 100 veces más mortífero, dañino, destructivo que el periodo del diluvio del contexto del patriarca Noé. Sí, Jesús vendrá y tocará el shofar divino, y debes estar en el Espíritu, debes encontrarte en el Espíritu. Y si continuamos, el versículo sigue diciendo con voz de trompeta, ¿verdad? Escúchenlo bien, es decir, el griego original con un shofar divino. Ahora, aquí hay algo interesante. Dice la palabra en estos versículos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted lo leyó, pastora, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Escuche bien que aquí no habla de los muertos, de los que mueren sin Cristo, sino con Cristo. Por eso dice la Biblia que bienaventurados aquellos que estarán en la primera resurrección. Los que estén en la primera resurrección no vendrán a juicio, sino que se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Excelente. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Santo, gloria a Dios. Santo. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Bien, mis amados, continuamos pues con esta conferencia, lo que es el arrebatamiento de la iglesia por este programa. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de los muertos en Cristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 4, versículos 16 y 17. Estamos analizando lo que son esos versículos y nos encontramos con la palabra y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estaba diciendo que aquí habla de los que mueren en Cristo, no de los que mueren sin Cristo. Ahora, permítame filosofar, exegesar y teologizar este versículo. Apréndalo muy bien. Usted está formado o está compuesto por una tricotomía. Gracias, Señor. Es decir, usted es un ser tricotómico. En otras palabras, básicamente, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 5:23, usted está compuesto por 3 partes o 3 sustancias. Vamos a decirlo así: espíritu, alma o alma, espíritu y cuerpo. Prácticamente los sustanciales son el espíritu y el alma. Y usted está compuesto de 3 partes e increíblemente, cuando las personas mueren en Cristo, su tricotomía se separa. El alma va al paraíso, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. El espíritu, según el libro de Eclesiastés, va a Dios que lo dio. Amén. Y el cuerpo va al polvo. Y eso es una ley inmutable, establecido por Dios en las Escrituras. Alabanza al Ahora, Señor. fíjese bien, ya vimos la tricotomía, que el que muere en Cristo, el alma va al tercer cielo o paraíso. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo va al polvo. De hecho, al polvo más fino, amados hermanos. Usted está hecho del polvo
cristiano que me escucha, más extraordinario sobre el globo terráqueo. Ese polvo, en el que tiene usted en su cuerpo, tiene vitaminas, minerales, proteínas, calcio, fósforo y un 75% de líquido. Ahora, el que muere sin Cristo también se separa en su tricotomía. El espíritu humano va a Dios porque tiene que entender que teológicamente el alma es esencia, mientras que el espíritu es función. Es decir, el alma y el espíritu, lo esencial, lo sustancial, no es el espíritu humano, es el alma. El espíritu está en su ser solo por una función o por una función. El alma no. El alma es inmutable e indestructible. No es función, es esencia. Espero que haya entendido eso. Y no le vengo a hablar de dicotomía, pero el punto es que el que muere sin Cristo, el alma va al Hades, primera sección del infierno, porque el infierno tiene 5 secciones, y no le vengo a hablar de demonología o guerra espiritual. Ahora, el tema es el que muere en Cristo, en Yeshua, en el arrebatamiento, algo extraordinario ocurre. Recuerde que el alma está en el tercer cielo, el cuerpo fue al polvo, el espíritu Dios lo tomó. Ahora, no invente o se ponga a inventar que el espíritu se fusiona con el alma cuando la persona muere en Cristo, porque tiene que entender que el espíritu no es esencia, me refiero al espíritu humano, es función. Por eso Eclesiastés dice que vuelve a Dios, y el hebreo original está en un contexto esencial. Amén. Bien. En otro punto pasará que cuando la persona muera en Cristo, el alma que está en el tercer cielo descenderá y el cuerpo que está en el polvo se formará de nuevo con todas las mismas facciones físicas y quedará inerte porque no tendrá el espíritu. El cuerpo entonces, por impotencia divina, comenzará a ascender y el alma comenzará a descender. Jesús estará suspendido, estoy hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Jesús estará suspendido a unos 20.000 pies de altura. No va a tocar tierra porque Jesús no viene a quedarse en el planeta Tierra. Él viene solamente a arrebatar a su amada iglesia, de manera de que Él no va a tocar tierra. Sepa usted que el arrebatamiento de la iglesia será algo donde nadie se dará cuenta. Nadie se dará cuenta, nadie lo verá, ni siquiera habrá señales. Lo que nosotros estamos esperando ahora mismo son sonidos y no señales. Debemos estar muy entendidos en esto, Cuando el último de los gentiles entre al reino de Dios, entonces el Señor va a venir y va a tocar su chofar divino. Y los que anden en el Espíritu, entonces se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Muy calladamente, nada se dará cuenta, muy tranquilamente. Amén. Será muy diferente a la segunda venida, donde todo ojo le verá. Pero ahora no, ahora solamente nadie va a ver, será callado. Amén. Entonces, estaban hablando de que, como el ladrón en la noche. Como el ladrón en la noche, sí. Será como el ladrón en la noche, por eso le llaman rapto, arrebatamiento, porque él viene como que dice, a robarse a su pueblo, a tomar su pueblo, y nadie se dará cuenta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entre espacio y tiempo, el cuerpo y el alma se van a fusionar. Y una vez que el alma y el cuerpo estén fusionados por omnipotencia, el espíritu humano no estará en el cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque el espíritu humano no será necesario. Debido a que la fusión básica del Espíritu Santo ahora mismo está en ti, es de la siguiente manera. El espíritu humano está en ti porque es el medio con la capacidad de tú discernir el mundo espiritual y el mundo natural. Número 2. Tiene la capacidad de operar la conciencia y el subconsciente. Número 3. El espíritu humano tiene que ver con el intelecto y la percepción. Y número 4, lo más glorioso. El Espíritu Santo tiene que ver con el medio o el puente de la comunión o interacción o relación entre la presencia de Dios y tu ser.
y materia, Dios la materia, o sea, tu cuerpo. En otra palabra, el espíritu humano es el medio por el cual Dios establece relación contigo en una comunión. Santo. Ahora, cuando el cuerpo y el alma se fusionen en el arrebatamiento de la iglesia, misteriosamente ocurre algo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 en adelante no pudo explicar. Y él dijo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al afinar trompeta, en traducción, al afinar shofar. Y una vez que el alma y el cuerpo se fusionen, quedando misteriosamente en un cuerpo glorioso, glorificado, semejante al de nuestro amado Jesús, según Filipenses capítulo 3, versículo 21, una vez ocurra esto, el espíritu humano no va a estar en ti. ¿Por qué? Porque la omnipresencia de Dios, la gloria del Señor, te abarcará, te arropará, cubrirá el cuerpo glorificado y le va a dar comunión con su presencia por toda la sempiternidad. Santo. Por lo tanto, una vez que ese cristiano esté yéndose en el arrebatamiento de la iglesia y tenga ese cuerpo glorificado, lo va a tener por dos motivos básicos. Y usted va a tener ese cuerpo por dos motivos básicos. Número 1. Recuerde que en el libro de Éxodo, capítulo 19, había una presencia que se estremecía el monte Sinaí. Y esa presencia era la presencia del Padre. Esa era la presencia literalmente la que estremecía el monte. Y según el contexto del fluido del pasaje, establece que los israelitas le dijeron a Moisés, háblanos tú y no nos hables Dios. En otra palabra, teológicamente hablando, no hay ser ni nadie que pueda resistir actualmente la presencia del Padre. Note, estoy hablando de la presencia del Padre. No hay ser que haya experimentado y que pueda resistir la presencia del Padre. Amén. ¿Por qué en estos tiempos no podrás resistirlo? ¿Por qué? Sencillo. Porque eres un ser humano y está en un cuerpo humano. Y no hay nadie que pueda resistir la presencia del Padre. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos, según el capítulo 1 de Apocalipsis. Y Juan estaba en la isla. Y dice la Biblia que Juan estaba en el Espíritu. Y Juan, aún estando en el Espíritu, no pudo resistir la presencia de Jesús. Amén. Dice la Biblia que cayó como muerto a sus pies. Tremendo. Imagínese. Y esa fue la gloria de Jesús. Imagínese que usted pueda presentarse delante del Padre. Bendito sea el nombre de Dios.